ocasión espero que nadie se quede en ninguna asignatura, no tengan problemas con inglés, educación física, vinculación con la comunidad y puedan pues en 2 semanas estar escogiendo su plaza sin ningún inconveniente, ¿sí? Vamos chicos, voy a terminar ya el ciclo de farmacología de 10º semestre con 2 temas para los cuales no habrá ningún caso clínico, los voy a exponer yo y daremos pues por terminado este semestre en asignatura de fármaco. Con sus compañeras nos pondremos de acuerdo. Me parece que el día sábado tendremos una evaluación con los temas. Básicamente sería casi un repaso del examen y nosotros podríamos tener el examen final la siguiente semana. Ya no tengo conocimiento si será unificado o no. Creo que no, porque no nos han dado ninguna indicación, pero no les puedo asegurar nada todavía. Entonces, chicos, vamos a comenzar. Permítanme compartir mi pantalla. Ya. ¿Me confirman, por favor, que ya estamos en el PowerPoint? A mí se me está cargando, Doc. Chicos, Se está cargando, Doc. Daniela, ¿me escuchan? Ya, pero ¿me escuchan bien? ¿No se escucha cortado nada? No, Doc, sí se le escucha bien. Ya, me avisan si ya está en el PowerPoint y comparto y empezamos, ¿ya? A ver, ahí, ¿se ve? Creo que su internet está un poco inestable, Doc. Sí, sí, chicos, déjenme poner mis datos, ya, denme un segundo. Ya, ahí está mejor. Parece que sí, Doc. Ya. Y estamos en el PowerPoint, ¿no es cierto? En el título. Sí, Doc. Ya. A ver, chicos, vamos a terminar este semestre de fármaco con 2 temas. Sí, el primero es muy interesante, este del uso de los inhibidores de bomba de protones en cirugía. Y el segundo de nutrición, pues, en realidad yo le veo la utilidad un poco limitada, puesto que nosotros solo debemos poder reconocer algunos síndromes o trastornos en cuanto a la composición corporal y en realidad deberíamos derivar al especialista, ¿no? Pero bueno, vamos a conversar de eso a continuación. Empecemos con el uso de los inhibidores de bomba de protones en cirugía. Antes de comenzar, quiero decirles que elaboré esta presentación como si no existieran unas guías de práctica o recomendaciones del uso de estos en cirugía, de este grupo de fármacos, para que un poco ustedes le vean cómo se hace el análisis cuando no hay una guía que nos explique claramente qué hacer. Y de hecho no hay mucho, o sea, no sé si ustedes se han puesto a ver este tema. No existe una guía que mencione uso de inhibidores de bomba de protones en profilaxis de úlcera gástrica. Existe algo así, existen artículos, pero no hay una guía como tal, como las que ustedes investigaron de osteomielitis, como las que investigaron de analgesia. Sí, entonces me pareció un reto bastante interesante poder sacar las conclusiones y que de hecho concuerdan con lo que se presenta en estos artículos que les comento. Sí, cualquier duda que tengan, porfa, me interrumpen si necesitan que les explique algo más a profundidad, ¿ya? Entonces, comencemos. ¿Qué son las úlceras de estrés?
Antes que nada, no quiero que confundan el tema de úlceras de estrés con unas entidades nosológicas particulares como son las úlceras de Cushing y las úlceras de Curling, que se presentan de hecho por estrés. Sí, ya vamos a ver más o menos cuál es la fisiopatología, pero que se presentan en casos particulares. Las de Cushing cuando existe daño del sistema nervioso central y las de Curling cuando existen amplias áreas corporales con quemaduras. ¿Sí? Tienen una fisiopatología similar, pero estas, Cushing y Curling, corresponden con estas entidades que les comento, ¿sí? Traumatismo del sistema nervioso central y amplias zonas quemadas. A propósito, chicos, no hay un caso clínico, entonces en esta exposición no existirá una terapéutica razonada, porque no tenemos un paciente. Lo que sí habrá es una selección razonada de medicamentos. Sí, la primera parte que ustedes hacían antes del caso clínico. Entonces, ¿cuál es la definición de estrés, de úlceras de estrés, perdón? Primero, estas se encuentran localizadas principalmente en la parte proximal del estómago. Su fisiopatología, chicos, no tiene tanto que ver con el ácido gástrico, que también, sí, también es un factor secundario, pero más se relaciona con un daño isquémico. Cuando el ser humano se encuentra sometido a altas cantidades de estrés en general, sí, no solo el operado, puede ser en una situación de preocupación extrema, también el paciente quirúrgico, el paciente que se ha sufrido un trauma de cualquier índole. A nivel de la vasculatura esplácnica, se produce vasoconstricción. ¿Sí? Esto va a provocar que si se encuentra mantenida esta vasoconstricción, se provoque un daño isquémico. ¿Sí? Entonces, esa es la fisiopatología principal de las úlceras de estrés, que es un daño isquémico. Sí, el ácido pues colabora, pero en realidad lo esencial aquí es que se produce una isquemia en la mucosa. ¿Ya? Vamos a ver, chicos, y lo que yo quiero que les quede a ustedes de esta exposición es en quiénes deberíamos nosotros utilizar este término, ¿no? La profilaxis de úlceras de estrés. Sí, y vamos a ver que básicamente es en pacientes críticamente enfermos con factores de riesgo. Entonces, ustedes verán cuando pasen a rotar cirugía ya mismo que la inmensa mayoría de los pacientes que están operados están recibiendo inhibidores de bomba de protones. Y de hecho, los artículos mencionan que en el orden de 80, 90, 95% de los pacientes en las áreas quirúrgicas están recibiendo inhibidores de bomba de protones. Esto, pues, es una mala práctica porque se está incurriendo en un mal uso del fármaco. Vamos a ver en quiénes sí estaría adecuado y recomendado utilizar esta profilaxis de úlceras de estrés. ¿Ya? En los pacientes que se encuentran críticamente enfermos, lo que sí vamos a encontrar en casi todos es una erosión de la mucosa por este mecanismo de isquemia que les comento. ¿Sí? Entonces, de hecho, hay la isquemia, hay la vasoconstricción, puede haber una hipoperfusión, ¿no es cierto? Y puede existir también una hipoxia de esos tejidos. Va a encontrarse erosión en cerca de 3/4 partes o en la totalidad de los pacientes críticamente enfermos. Estas lesiones, perdón, son generalmente superficiales o asintomáticas y no necesitarían ningún tratamiento. Y cuando ya hablamos de úlceras propiamente dichas, podemos predecir algunos pacientes que muy probablemente desarrollen la úlcera como tal. Y son los pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva por más de 48 horas o los pacientes que ya llegaron con un antecedente de coagulopatía. Ahora vamos a ver, chicos, unos factores de riesgo que nos permitirían un poco predecir qué pacientes pueden tener úlceras de estrés, ya úlceras gástricas por estrés. La literatura nos menciona que si un paciente llega al servicio que sea, no estamos hablando solamente de cirugía, pero aplica para cirugía, con 3 o más comorbilidades, tenemos un OR, un odds ratio de 8.9, lo que quiere decir que tiene 8.9 veces mayor riesgo de desarrollar úlceras de estrés. Ahí vemos el intervalo de confianza, pues es estadísticamente significativo, ¿no? Otro factor de riesgo es la enfermedad hepática, aumentaría el riesgo 7.64 veces la probabilidad de tener úlceras de estrés. El trasplante renal, 6.89 veces más riesgo. El uso crónico de supresores de ácido, no estamos hablando solamente de los IBP, sino en general de cualquier supresor de ácido,
aumenta un 3.6 veces la probabilidad de tener úlceras de estrés. Y el aumento en el score SOFA, mire, aquí tienen una comparación entre los que tenían un SOFA de 10 versus los que tenían un SOFA de 6, aumentaba el riesgo en un 37%, ¿sí? Tiene un OR de 1.37. Entonces, como vemos, chicos, estamos hablando de que son pocos los pacientes que en verdad tienen un riesgo alto de desarrollo de úlceras de estrés. Por eso es que las revisiones o los artículos, la literatura nos menciona que aproximadamente 76% del uso de IVPs en el hospital está mal utilizado. Sí, porque se les da a todos los quirúrgicos, a todos los traumatizados, y esto no debería ser así. ¿Ya? Vemos, aquí tenemos claramente quiénes sí serían tributarios para iniciar esta profilaxis de úlceras de estrés. Por ejemplo, aquí tenemos una cohorte de 1.034 pacientes de 97 UCI de 11 países. Se vio que únicamente, chicos, y esto miren, solo el 2.6% de estos 1.034 tuvo un sangrado clínicamente importante. Y esto es sí, importante, valga la redundancia, recalcar que nosotros tenemos que plantearnos, ¿se acuerdan? Los objetivos del tratamiento. O sea, ¿qué quiero yo prevenir? ¿Quiero yo prevenir esas erosiones en la mucosa que les mencioné hace un momento, que prácticamente todos tienen, pero no necesitan tratamiento? ¿O quiero yo prevenir un sangrado clínicamente importante, como menciona aquí? Déjenme poner mi puntero. ¿O quiero yo prevenir un sangrado clínicamente importante? Eso, chicos, es uno de los factores que yo les decía que tenemos que tomar en cuenta al momento de nuestro tratamiento. ¿Qué quiero prevenir? En este caso, es una buena práctica tratar de prevenir esto, ¿no? El sangrado clínicamente importante. Y miren que es muy poco, muy reducido el número de los pacientes que desarrollan sangrado, solamente el 2.6%. Pero miren qué contraste tan grande con quienes recibieron los IVP. Miren, decíamos que solo el 2.6% va a presentar sangrado clínicamente importante. Sin embargo, recibió IVP el 73% de los pacientes. Esto, chicos, nos da a entender que la práctica o el uso de estos es realmente por experiencia, porque así se lo ha hecho siempre, por si acaso. Y vamos a ver que ningún fármaco, ustedes saben, ningún fármaco está libre de riesgos. Entonces, esta charla en realidad es para que ustedes se den un poco cuenta que muchas veces las prácticas repetitivas de los servicios están mal. Sí, y esta es una de ellas. Ahora miren, en aquellos pacientes, que era el 2.6%, en aquellos pacientes que tuvieron sangrado clínicamente importante, el riesgo de mortalidad fue con un OR de 1.7. Eso quiere decir que tienen un 70% de más probabilidades de morir. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no es cierto? Imagínense, casi un 100% de mayor riesgo de morir. Por eso sí es algo a tomar en cuenta, pero tenemos que fijarnos en quién iniciar esta terapia profiláctica. Como vemos, solo el 2.6% en realidad iba a presentar este sangrado importante. Y ahora, chicos, voy a presentarles un montón de metaanálisis para que vayamos haciendo el análisis en conjunto, ¿sí? Por eso les digo, el ejercicio es intentar que esto no haya existido en una guía y nosotros vamos buscando evidencia y vamos a tratar de llegar a conclusiones, ¿ya? En este artículo de profilaxis de úlceras de estrés versus placebo, o no profilaxis en pacientes críticamente enfermos, ¿no es cierto? Una revisión sistemática y metaanálisis. Aquí, chicos, podemos nosotros ver que están comparando, miren, inhibidores de bomba de protones versus no profilaxis, ¿no es cierto? O placebo. Podemos ver la mayoría de los ensayos clínicos que están representados por ustedes saben con cada una de estas líneas, el cuadradito, ustedes saben que representa la cantidad de población que ese ensayo introdujo en este metaanálisis en total, y el rombo final es el análisis en conjunto de todos los ensayos clínicos. Al final de todo, en este metaanálisis se evidenció que sí, que existía evidencia a favor del uso de terapia profiláctica para úlceras de estrés en comparación con placebo, ¿no es cierto? Miren, ellos tienen una reducción del riesgo relativo del 56%, o sea, de presentar úlceras. Es importante. Sin embargo, en este metaanálisis que fue del 2014, que fue uno de los primeros, se realizaron ajustes
en los análisis para introducir solo los ensayos clínicos que eran con una calidad muy alta. ¿Sí? Ahí se tienen que evaluar los sesgos, si es que tuvieron sesgo de selección, si es que hubo se denomina location concealment, que quiere decir un ocultamiento de la asignación a los grupos. Cuando no existe esto, pues existe un alto riesgo de sesgo de selección. Y al descartar todos los ensayos que tenían estos problemas, pues se obtuvo un valor, una reducción un riesgo relativo de 1.14, pero tenemos los intervalos de confianza pues que no son estadísticamente significativos, lo que nos quiere decir que ajustando este metaanálisis a solamente los ensayos con más rigurosidad metodológica, no se encontró diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Vamos uno. Hoy ya vamos a ver algunos para sacar nuestras propias conclusiones. En este otro metaanálisis que tiene otra metodología que se llama Network Metaanálisis, también se comparó, miren, aquí se comparó los los antagonistas, perdón, de los receptores de histamina 2 versus placebo, versus inhibidores de bomba de protones, versus otros antiácidos como el sucralfato, ¿sí? Y vamos a ver los que nos interesan un poco, ya que son los inhibidores de bomba de protones y los antagonistas de los receptores H2, ¿cierto? Esta comparación que está aquí. Vemos, chicos, que sí, al final, en este valor de aquí que les estoy marcando, se ve que existe evidencia a favor del uso de inhibidores de bomba de protones versus los antagonistas del receptor H2. ¿Ya? ¿Cuál era el outcome en este metaanálisis? Sangrado clínicamente importante, que es lo que les comentaba, ¿no? Que solo aproximadamente el 2.5 o 3% de los pacientes desarrollan este sangrado. En este metaanálisis podemos ver que sí sirve los inhibidores de bomba de protones en comparación a los receptores de H2. Vamos a ver aquí en comparación a placebo, obviamente, y en comparación a sucralfato. Los inhibidores de bomba de protones eran superiores. Este metaanálisis es súper bueno, es de los más recientes del 2018 y nos da ya evidencia súper fuerte a favor de el uso de estos IBPs, ¿no? Miren, aquí tenemos el odds ratio de 0.38, lo que lo estamos asumiendo como un factor protectivo, ¿no? De un 62% de menos probabilidades de desarrollar úlceras de estrés en comparación con, en este caso, con los inhibidores H2. Si algo no entienden, me avisan, por favor. Esta otra investigación, chicos, titulada Efecto de la profilaxis de úlceras de estrés con inhibidores de bomba de protones versus los bloqueadores o antagonistas de receptores H2. Al final se obtuvo que no existieron cambios significativos, chicos. Miren aquí el intervalo de confianza, pues atraviesa la unidad, una P no significativa. En este artículo de 2020 no se encontró un cambio, pero miren, aquí estamos hablando de pacientes que estaban en ventilación mecánica invasiva exclusivamente. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Vamos más adelante. Y aquí les voy a presentar ya el pináculo, la cúspide de la evidencia, que son revisiones sistemáticas y metaanálisis de la Cochrane, de la Cochrane Library. Ustedes saben que estos son el grupo más fuerte, con mayor rigurosidad metodológica que existe en el tema de metaanálisis, ¿no? Entonces, casi que lo que ellos dicen es ley y nosotros solo obedecemos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué nos presentan. Este metaanálisis se titula Intervenciones para prevenir sangrado gastrointestinal en personas admitidas a la unidad de cuidados intensivos. Este metaanálisis tenía como 600 páginas, así que fue un trabajo un poco largo, ¿no? De estar sacando solamente los forest plot que les voy a presentar. Y vamos a ver. En el análisis 1.1, chicos, están comparando intervenciones, cualquiera que sea esta, versus placebo o no dar la profilaxis, ¿no? ¿Cuál es el outcome? El sangrado activo. A la final, chicos, podemos ver, aquí está, el análisis está a favor, aquí vemos que está a favor de la intervención. Es mejor que no dar nada, obviamente, para prevenir sangrado activo. Eso es algo lógico, pero tiene que existir la evidencia y pues estamos presentándola. Ahora miren, aquí tenemos inhibidores de bomba de protones versus placebo. En esta revisión de estos 3 ensayos clínicos no se encontraron diferencias significativas, tampoco con los análogos de prostaglandinas ni los anticolinérgicos. ¿Ya? Sí se encontró con sucralfato, vemos que tiene un OR de 0.47 y el intervalo pues estadísticamente significativo,
Y al juntar todas las intervenciones, vemos que está a favor, pues, de utilizar algo. Primero vamos a centrarnos en esto. Vamos a usar algo para prevenir las úlceras de estrés. Vamos ya teniendo algo de información. Ahora, en este otro cuadro nos menciona las intervenciones versus placebo con la mortalidad. Aquí hemos cambiado el outcome, ya no es prevenir el sangrado activo, sino la mortalidad por cualquier causa. A la final vemos que en cuanto a la mortalidad no nos sirve mucho utilizar pues estas terapias IBP, sucralfato, receptores. Aquí en este caso, mire, estamos con receptores H2, no existe una disminución de la mortalidad. En antiácidos no existió evidencia, tampoco en sucralfato y en general pues no hay evidencia a favor de utilizar estos inhibidores del ácido gástrico para prevenir la mortalidad por cualquier causa. Ya tenemos una segunda conclusión. Así se va haciendo, chicos. Vamos tratando de hacer un análisis en función de lo que quiero hacer. Ahora, miren, vamos a comparar solamente ya inhibidores de bomba de protones versus placebo para el sangrado clínicamente importante. Primero, omeprazol versus placebo, solamente hubo un ensayo clínico, no se encontraron diferencias significativas. Omeprazol versus ninguna terapia, un solo ensayo, no hubieron diferencias significativas, pero vamos viendo, ¿no? Son ensayos pequeños, 38 pacientes, ¿sí? No se asusten todavía si ahorita no tenemos evidencia. Pantoprazol, otro de los IBPs versus placebo, no evidencia, y en general, con este número de 114 pacientes, se ve que no existiría una evidencia para utilizar los IBPs en cuanto a prevenir el sangrado clínicamente activo. Ahora vamos con los inhibidores de los H2. Con cimetidina no hubieron diferencias, con famotidina no hubieron diferencias, famotidina versus omeprazol no hubieron diferencias, famotidina versus pantoprazol no hubieron diferencias. Contra omeprazol ya vemos que aquí hay la primera evidencia a favor de, es omeprazol, la primera evidencia a favor de omeprazol versus famotidina nomás, ¿no? Ahora omeprazol versus ranitidina está a favor de omeprazol, ¿ya? En ranitidina versus rabeprazol no hubieron diferencias y en general estamos aquí mencionando que son mejores las otras terapias que los inhibidores de H2. Esa es la gran conclusión que sacamos de este cuadro. Entonces vamos teniendo unas 3 conclusiones, ¿no? Ahora, ya vemos que es importante utilizar una terapia, ya nos lo vimos cuál. Pudimos ver que existe, no hay reducción del riesgo de muerte por cualquier causa, segunda conclusión. Y la tercera, que es mejor otra terapia en comparación a los inhibidores o antagonistas de los receptores H2. Ahora vamos a comparar, chicos, entre los inhibidores de bomba de protones, ¿cuál puede ser mejor para prevenir el sangrado por una úlcera gástrica? En este primer metaanálisis, la primer forest plot, perdón, hablamos de mortalidad en general, no existían diferencias. Ahora, estamos hablando, a ver, en el de acá eran mortalidad, miren, aquí es altas dosis versus dosis no altas, pueden ser medias o bajas, no existía diferencia, esto es importante. Necesito que vayan ustedes anotando estas conclusiones. Podemos dar dosis altas como dosis más bajas, no habían diferencias en estas. Ahora, estamos hablando de dosis medias versus dosis bajas propiamente dicha. Tampoco había diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Podemos utilizar la menor dosis efectiva. Vamos sacando otras conclusiones. Ahora miren acá. En un análisis post hoc, esto quiere decir, chicos, que hicieron análisis ya cuando se obtuvieron los resultados. Cuando ustedes vean algún artículo que tenga un análisis post hoc, hay que tener un poco de cuidado porque esto los investigadores lo realizan ya cuando han acabado todo y ven algo que les puede resultar interesante. Pero esto también hay que tomarlo con pinzas porque a veces ven algo que puede ser provechoso para sus intereses. ¿Ya? Entonces, cuando hay un análisis post hoc, siempre hay que tener cuidado porque puede haber intereses de por medio. ¿Ya? Bueno, en realidad ven que el régimen IV versus el régimen vía oral tampoco tenía diferencias. Entonces aquí tenemos otras conclusiones, ¿no? Podemos usar la dosis más baja de IVP e incluso no hay diferencia entre usar vía oral y vía intravenosa. ¿Ya? Ahora vemos que en los que vamos a dar intravenosa, si es mejor un bolo intravenoso o en infusión, no existían diferencias. Otra conclusión más, ¿sí?
Y en esta de acá estamos hablando si el tipo de inhibidor de bomba de protón a dosis alta va a reducir la mortalidad. Entonces aquí vamos con omeprazol, no reducía la mortalidad. Pantoprazol no reducía, omeprazol o pantoprazol no había y tampoco en total. Eso quiere decir que no tiene nada que ver el tipo de IBPs para reducir la mortalidad. Otra conclusión. Ya vamos a ver por qué, chicos. Quiero que ustedes vayan entrelazando esto con el análisis que ustedes hacen en la selección de medicamentos. ¿Se acuerdan cuando ustedes ponen las cruces? ¿De dónde salen las cruces? Salen de estos análisis. Miren, si estoy hablando de mortalidad, si quiero prevenir mortalidad como mi objetivo, y veo que omeprazol, pantoprazol, no tienen ninguna diferencia, los dos pueden tener 3 cruces, solamente que el uno va a valer 5 veces menos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo importante de por qué estamos haciendo este ejercicio. Y eso es lo que quisiera que hagan ustedes cuando no se disponga de una guía para algo que ustedes necesiten, ¿ya? Ahora, vamos a hablar, chicos, del mecanismo de acción de estos IBP, los inhibidores de bomba de protón. Ya vimos, a ver, nosotros estuvimos hablando de que se necesita aplicar alguna terapia porque es importante, aumenta la mortalidad un 70% tener úlceras de estrés, solo que son en un número pequeño de pacientes, ¿no es cierto? De todos los que tengamos hospitalizados, solo el 2,6% va a desarrollar sangrado activo, pero esas personas tienen un riesgo alto de fallecer. Entonces tenemos que hacer algo. Vimos que en general se tiene que utilizar una terapia, vimos que no va a disminuir mucho la mortalidad de esa terapia, sí el sangrado activo. Vimos que se puede utilizar en general cualquiera de las terapias, pero vimos que es mejor que los inhibidores de H2, estos IBP, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de los inhibidores de bomba de protones. Ustedes recordarán, chicos, por histología la forma, ¿no es cierto?, de la célula parietal gástrica. Y vamos a tratar de hablar rápidamente, porque no es la clase sobre eso, sobre cómo se secreta pues, el ácido clorhídrico. 3 fuentes principales se encuentran formando parte de los estímulos para secretar ácido clorhídrico y en definitiva hacer nuestro ácido gástrico. El neurotransmisor acetilcolina, ¿cierto? Tenemos la histamina y la gastrina. Cada una tiene estímulos diferentes. La acetilcolina, obviamente, nosotros sabemos que es el neurotransmisor del sistema nervioso vegetativo parasimpático. Entonces, estímulos parasimpáticos harán que la acetilcolina, a través de su receptor muscarínico, aumente las quinasas intracelulares y por ende la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa o la tan mentada bomba de protones secrete más hidrógenos que en la luz del estómago harán ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, primer estímulo a través de acetilcolina con nuestro sistema nervioso parasimpático. El segundo estímulo es a través de la histamina, la que se activa por factores neuroendocrinos. ¿A través de cuáles células? Las células enterocromafines. ¿Ya? Entonces, factores neuroendocrinos van a hacer que se secrete más histamina a través de su receptor H2. Harán lo mismo, ¿no? Activación de quinasas, se activa la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, se secreta más hidrógeno, se une al cloro, aumenta los niveles de ácido clorhídrico. El tercer estímulo es la gastrina, que este es un factor relacionado con la dieta, que es cuando nosotros comemos y tiene mucho que ver con el ciclo circadiano, ¿no? Cuando nosotros comemos, vamos a hacer que se secrete mayor cantidad de gastrina y la gastrina hará que, del mismo modo, aumenten las quinasas intracelulares, se active la bomba hidrógeno-potasio ATPasa, se secrete más hidrógeno, se une al cloro, aumenta el ácido clorhídrico. Y aquí tenemos un mecanismo medio abandonado, que es de la secreción del cloro, que es donde actúan en definitiva los antiácidos, ¿no? Eliminando esto, y por ende no vamos a tener ácido clorhídrico. Entonces ya vimos que el actor principal aquí es la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, ¿no es cierto? La bomba de protones. Pero ustedes ven, chicos, que esta puede ser estimulada hasta por 3 diferentes mecanismos: la acetilcolina, la histamina y la gastrina. Cuando nosotros utilizamos los antagonistas de los receptores H2, ¿cierto? Como la ranitidina, que está aquí señalada, estamos bloqueando solamente uno de los 3 mecanismos de activación de la bomba de hidrógeno potasio, de la bomba de protones, ¿no es cierto? Pero esta seguirá activándose por el ciclo circadiano, por nuestra ingesta de alimentos, y seguirá activándose por estímulos parasimpáticos.
¿no es cierto? Entonces, por eso es una de las limitaciones de los receptores de los antagonistas de los receptores H2, y por eso estos se tienen que dar hasta 3 veces en el día, porque tienen un efecto que dura entre 6 y 8 horas. Se tienen que administrar 3 veces al día. Primera limitante. La limitante segunda es la que les digo, no se pueden seguir activando por la comida, seguimos produciendo ácido gástrico, solo estoy bloqueando uno de los mecanismos. Cuando nosotros, chicos, utilizamos un IBP, estamos bloqueando directamente a este actor principal en la secreción del ácido gástrico, que es la bomba de protones. Entonces, si yo bloqueo la bomba de protones, estoy bloqueando tanto el estímulo de acetilcolina, el estímulo de histamina y el estímulo de gastrina. Estoy interfiriendo con estos ciclos gobernados por el ciclo circadiano, por la ingesta, por sistema nervioso parasimpático, por estímulos neuroendocrinos. Y en definitiva, esa es una de las mayores ventajas de los IBPs. Al estar bloqueando todos los posibles estímulos, nos permite, tiene un periodo de acción de entre 16, 18 hasta 20 horas y por eso podemos dar una vez en el día. ¿Sí? Esa es una súper ventaja de los IBPs. Y como les digo, de plano bloqueamos todos los estímulos y la producción de ácido gástrico va a bajar muchísimo. Entonces, ese es el mecanismo por el cual funcionan nuestros famosos IBPs que estamos tratando en esta revisión. Ahora, vamos a hablar un poco, chicos, de la farmacocinética de estos IBPs. Puse de ejemplo omeprazol porque es el más clásico y lansoprazol, que podría ser esomeprazol, que podía ser cualquiera de los otros. Le cogí al lansoprazol para hacer una comparación, ¿ya? Su biodisponibilidad en cuanto al omeprazol es entre el 40 y 60%. Recordemos que la biodisponibilidad es la fracción del fármaco libre que llega sin modificación a la circulación mayor, ¿no? Vemos que el omeprazol es entre un 40 a 60%. Esto, chicos, no nos dice nada sobre qué medicamento es mejor que el otro. Simplemente nos dice cuánto del fármaco llega sin alterarse por procesos de metabolización, que se alteró alguna absorción, nada, solo quiere decir cuánto del fármaco llega a la sangre. Cuidado con ustedes dejarse convencer que un fármaco es mejor que otro porque tenga una biodisponibilidad más alta. Si esto no nos dice nada, la única manera por la que podemos nosotros, si un fármaco es mejor que otro, es a través de un ensayo clínico, controlado especialmente, ¿no? Un fase 3. Entonces, chicos, en cuanto a su metabolización, todos estos IBP se encuentran metabolizados obviamente en hígado. Su complejo enzimático no es el citocromo P453A4, que es el de la mayoría de fármacos. Esto también es importante saber porque a veces si nuestro fármaco, como les digo, la gran mayoría de fármacos se encuentran metabolizados por el citocromo P450 en la familia de enzimas 3A4. Si tenemos inductores enzimáticos o inhibidores enzimáticos, muy probablemente se vean afectados, ¿no? Los que pasan por este complejo enzimático. En este caso no lo son. Estos van por la 2C19. Su semivida de eliminación es de más o menos media hora hasta una hora en cuanto a omeprazol y lansoprazol de 1.5 horas. Y aquí viene un dato importante y esto es algo que ustedes también tienen que llevarse ya en su práctica clínica. La fracción de excreción renal de omeprazol es de 0,77, lo que quiere decir que el 77% del omeprazol se va a eliminar por riñón. No sé si ustedes se acuerden esto de farmacocinética de cuarto y quinto. La fracción de excreción renal es el porcentaje de fármaco que se va por riñón o que se va por hígado. Mientras más se acerque al 1, pues irá más por riñón. El que tenga una fracción de 1 quiere decir que se va exclusivamente por riñón. El que tiene de 0 o más pegado a 0 es que se va en su mayoría por hígado. Entonces, miren, omeprazol va por riñón, lansoprazol va por hígado. ¿Sí? En su mayoría esto tenemos que tomar en cuenta al momento de tener pacientes nefrópatas o pacientes con cirrosis hepática. ¿Sí? Hay que ver cuál es su fracción de excreción renal de estos fármacos. Y antes de pasar, quiero hacer un pequeño paréntesis, chicos, porque quiero mostrarles una herramienta que es este Hipócrates. No sé si ustedes lo han utilizado. Déjenme cerrarme. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque me parece una herramienta que puede ser de mucha ayuda para ustedes. Déjenme compartir ahora mi explorador para mostrarles cómo funciona y solo para que lo tomen en cuenta también ustedes, ya que allá mismo van a ustedes prescribir, chicos.
Vamos a ver. Porfa, Dani o Soledad, ¿me pueden decir si están ahorita en mi explorador? Sí, Doc, ahí estamos. Ya, verán chicos, esta es una de las herramientas, esta es la que uso yo, no necesariamente tienen que usar ustedes la misma. Por ejemplo, Medscape es algo bien popular, también es muy buena. La cosa es que yo quiero que ustedes usen alguna de estas. Esta es la que personalmente la utilizo yo. ¿Cómo funciona, chicos? Lo único que tienen que hacer es registrarse, me creé una cuenta bien rápido, ¿ya? Y pueden acceder a todo esto en cuanto a fármacos. Entonces, miren, yo estoy escogiendo en este momento la monografía entera del fármaco, tenemos todas las dosis por enfermedad, o sea, por indicación. Aquí tenemos enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera gástrica, úlcera duodenal, condiciones hipersecretorias, infección por H. pylori. Miren, 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 aquí está lo que nos tiene hoy reunidos, ¿no? La profilaxis de úlcera gástrica asociada a INE. Y miren, ajuste renal no necesita, ¿sí? No es necesario. Ajuste hepático probablemente no se necesita a menos que tengan ya falla hepática, ¿no es cierto? Dice solo dar 10 miligramos QD. Dosis en niños, ¿ya? Aquí viene, por ejemplo, la parte que siempre les he dicho, que la conveniencia no es solo ver las contraindicaciones. Tenemos las contraindicaciones que las vamos a tener aquí. Tenemos las interacciones farmacológicas, también va en la parte de conveniencia, y aquí tiene con qué puede intervenir. Sí, miren, a los fármacos que están en el mismo complejo enzimático, obvio, van a tener alguna interacción, ¿no? Contraindicaciones, no sé con qué no se puede administrar. Mejor evitar su uso si nuestro paciente toma lo siguiente, o sopesar, pues, riesgo-beneficio. Monitorear con quienes tomen lo siguiente, miren que es bastante extenso. Eh, Avisos de peligro, reacciones adversas, serias o comunes, miren qué importante. También nos dice esta misma página todo lo que podemos esperar con nuestro fármaco. ¿Qué monitorear? Ya, por ejemplo, algo importante, pero solamente son pacientes que estén recibiendo IBPs de larga data, medir niveles de magnesemia, ¿no? Esto también nos dice aquí el Hipócrates. En embarazo, en lactancia, los riesgos. Aquí está la farmacología, un poco la farmacocinética, cuál es el mecanismo de acción. Miren, inhibe la bomba hidrógeno-potasio ATPasa en la célula parietal, ya lo hemos dicho. Formulaciones, algo del precio, ¿no es cierto? Estos son valores normalmente de Estados Unidos. Este Hipócrates tenía antes una aplicación, pero ahora creo que solo sirve en Estados Unidos, pero tenemos todavía la versión web. Entonces aquí vemos cómo más o menos cuestan en Estados Unidos. Y esto, por ejemplo, chicos, es lo que a mí me parece fabuloso. Educación al paciente. Hay también en español, vamos a revisarlo. Entonces, por ejemplo, ustedes, cuando estén, tal vez, no sé si en su rural, porque no hay mucho tiempo, pero seguro cuando estén en su práctica privada o ya cuando sean profesionales, pueden ustedes utilizar este recurso. Déjenme ver qué pasa, porque, no sé, abrió hace un segundo, se me abrió sin problemas. Si no, pues en definitiva ustedes hagan la prueba, se abre en español todo lo que tiene que saber el paciente, cuándo tomar, con qué tomar, se puede tomar con agua, con todo, ¿sí? Se abren también en español, por lo que podríamos imprimir o descargar. Miren, aquí está. ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre el fármaco? ¿Cuándo llamar al médico? ¿Qué es este fármaco? ¿Qué debería discutir con mi profesional? ¿Sí? ¿Cómo debo tomar omeprazol? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede si me salta una dosis? O sea, son todas las preguntas que sus pacientes les van a hacer, chicos. Entonces, mire, bueno, aquí tenemos números de Estados Unidos, ¿no? Pero también nosotros tenemos, recuerden, nuestra línea de intoxicaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Ciatox. Ciatox se llama. ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles? Esto es lo que deberían saber nuestros pacientes cada que prescribimos. ¿Qué otras drogas afectan al omeprazol y dónde obtener más información? ¿Ya? Entonces eso quería presentarles antes de continuar porque me parece un recurso valiosísimo, ¿no? Que ustedes deberían manejarlo. Como les digo, alguno, no necesariamente Hipócrates, no me está pagando nada Hipócrates, pueden usar cualquiera, chicos. Ahora vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos en la presentación? Vamos aquí. Ya. A ver. Entonces ya dijimos un poco sobre la farmacocinética de estos dos y voy a hacer mi selección razonada de medicamentos, chicos. Vamos a ver, ya.
Entonces solo puse los dos grupos, vimos que sucralfato puede tener algún beneficio, pero en realidad nos vamos a quedar comparando con estos dos, los IBPs versus los antagonistas H2. En eficacia eran levemente mejores los IBPs, pero no quiere decir que eran malos los antagonistas H2. En seguridad son bastante buenos, o sea, como les digo, en tomar por largos periodos de tiempo sí afecta, pero no con los IBPs, sino con todo en general, ¿no? Recuerden que la diferencia entre fármaco y veneno es la dosis. Entonces, no crean que porque algo es benévolo no nos va a hacer daño, ¿no? En cuanto a conveniencia, vimos que eran muchísimo mejor los IBPs aquí estoy enfatizándome sobre todo en la farmacocinética, chicos. La farmacocinética, porque se acuerdan que les dije tres cosas van a darnos la conveniencia. La farmacocinética, las interacciones farmacológicas y las contraindicaciones. Las contraindicaciones y las interacciones farmacológicas son similares en los dos grupos, pero la farmacocinética le hacía bastante superior a los IBPs. Recuerdan, les dije, se puede administrar una sola vez, bloquean de hecho todas las posibles estímulos de la secreción de ácido. Entonces, por farmacocinética, pues es mejor nuestro IBP. Y el costo, pues en realidad ambos son muy baratos, entonces no vamos a hacerle mucha bola a esto. En función de eso, que era un poco mejor en la eficacia, una mejor conveniencia, nos vamos a quedar con los IBP. Y ahora vamos a escoger cuál de los IBPs es mejor. ¿Ya? Entonces aquí yo puse algunos, en realidad por poner algunos, porque a la final omeprazol no tiene diferencia con ninguno de ellos. Y esa es la indicación de esta clase. Omeprazol es igual a lasoprazol, a esomeprazol y a pantoprazol para disminuir pues, el ácido gástrico, ¿no es cierto? Entonces, por eso la eficacia les puse igual a los cuatro, la seguridad les puse igual, la conveniencia les puse igual, y donde realmente los revienta es en el costo. Omeprazol puede ser la mitad de caro, perdón, la mitad de caro que es omeprazol, 3 veces más barato que pantoprazol, que lansoprazol. Sí, entonces si todos son igual de buenos, igual de seguros, pues nos decantamos por el costo, ¿no? Entonces, por eso mi fármaco de elección para prevención de úlcera de estrés será nada más y nada menos que el omeprazol. Y aquí he sacado pues del Hipócrates lo que ya les mostré. ¿Cierto? Aquí teníamos la indicación, profilaxis de úlcera gástrica, vamos a administrar el omeprazol, 20 a 40 miligramos vía oral cada día. ¿Recuerdan lo que les dije, lo que vimos en el metaanálisis, que no había mucha diferencia, no había diferencia de hecho, entre dar intravenoso versus dar por vía oral? Entonces, si nuestro paciente puede o tolera la vía oral, preferiremos la vía oral. Miren, dar antes de las comidas, bla, bla, bla. Entonces sabemos, 20 a 40 miligramos, que es la dosis general del omeprazol, no solo en esto, sino en todo, ¿no? En un reflujo gastroesofágico, en úlcera gástrica, en lo que sea. No necesitamos ajuste renal, hepático, solamente si nuestro paciente ya tiene fallo hepático. ¿Qué reacciones puedo esperar yo? Serias, las típicas de todos, Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Los comunes, estos son los que más o menos nuestros pacientes van a tener con mayor o menor frecuencia: dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, diarrea, vómito, flatulencias, fiebre, sobre todo en niños, infecciones respiratorias en niños, deficiencia de vitamina B12, solamente en aquellos que tomen por largos periodos de tiempo. Y miren, aquí tenemos pólipos gástricos en aquellos que están tomando por mucho tiempo. Entonces, como ustedes ven, chicos, y de aquí tenemos otro, miren, otro que es de los importantes: diarrea asociada a Clostridium difficile. Ustedes saben que obviamente está disminuyendo muchísimo nuestro nivel de ácido gástrico, hace que proliferen algunas bacterias, ¿no? Entonces, también podemos hacer que prolifere Clostridium difficile, y ustedes recordarán que manejar esta bacteria es bien difícil. Tenemos pocos antibióticos que nos pueden ayudar. Entonces, como en todo, no es nomás de dar omeprazol porque es seguro, también pueden producir algunos riesgos. Y eso es todo en cuanto al uso de IBPs, chicos. Entonces, en la selección razonada de medicamentos nos hemos quedado con omeprazol, pero lo más importante de esta clase es que ustedes recuerden que no es de dar a todos los pacientes que ingresen a la hospitalización por cualquier causa, solo aquellos que tengan factores de riesgo. ¿Y cuáles serán esos factores de riesgo? Recuerden, les mencioné, me parece que eran 5, aquí están: que tengan 3 o más comorbilidades, enfermedad hepática, trasplante renal, uso crónico de estos supresores de ácido o un SOFA elevado. Y también tenemos algunos predictores: paciente que vaya a ventilación mecánica invasiva.
O sea, ¿se imaginan la carga de estrés que tiene un paciente? Él está, obviamente, está sedado y anestesiado, pero la tremenda carga de estrés que el cuerpo sigue sometido al tener un cuerpo extraño en la tráquea, al estar sumamente invadido por todas partes con catéteres, que el catéter vesical, que el catéter venoso central, que un montón de muestras de sangre, que le hacen los hemocultivos, o sea, es terrible, chicos, esa carga de estrés, ese cortisol, eso va a seguir secretándose, a pesar que el paciente esté anestesiado, ¿no es cierto? O esté sedado. Y obviamente personas que tengan coagulopatía, historia de coagulopatía, ellos van a tener un riesgo súper alto. Entonces, con ellos sí está indicado iniciar terapia profiláctica de úlceras de estrés. ¿Con qué? Con omeprazol. ¿A qué dosis? De 20 a 40 miligramos cada día. ¿Sí? Si es que tolera, por vía oral. Entonces, esa es la indicación de hoy, chicos. Ese fue el ejercicio de, no tengo una guía, pero tengo pues mi búsqueda bibliográfica y puedo encontrar mis metaanálisis, ¿no? Para sacar las conclusiones. Preguntas de este primer tema. Y si no tenemos preguntas, pues avanzamos. Este está bien corto, porque en realidad, como les digo, no me parece adecuado nosotros meternos mucho en las terapias y que tengo que hablarle del plato y cosas así a los pacientes, porque para eso tenemos un trabajo multidisciplinario, ¿no es cierto? Con un servicio de nutrición, pero sí tenemos que reconocer algunas cosas importantes. ¿Alguna pregunta, chicos? Doc, en el aspecto de la cirugía, sería como que aquí, ¿a cargo de quién está la decisión de administrar los IEBPs? Porque, bueno, al menos lo que nosotros hemos visto siempre es por parte de la anestesiología. Entonces, ellos son los que deberían ver todos estos factores que nos mencionó para poder darles los IBPs, pero de manera más racional. De hecho, sí. O sea, puede ser tanto del anestesiólogo, porque él es quien hace todo, la preparación del paciente, que vamos a hablar un poquito aquí en nutrición, la preparación del paciente para la cirugía. Él será el que administre la profilaxis antibiótica prequirúrgica, él será el que administre el inhibidor de de protones. Sí, pero muchas veces, como les digo, se hace solo porque siempre se ha hecho, o por si acaso. O sea, eso no es adecuado. Sí, pero también puede ser, obviamente, el que está a cargo del paciente, que en este caso es el cirujano. Sí, obviamente también puede ocasionar algunas veces conflictos entre profesionales, ahí hay que tener un poco de tino, pero como todo en la vida. Pero sí, debería ser el anestesiólogo el que administre de una manera más adecuada los IBPs, porque él tiene el control de todos los fármacos, chicos. Ellos tienen un Cardex que bestia con todo lo que recibe el paciente. Entonces, ellos deberían ser quienes suspendan en caso de un paciente jovencito de 20 años que se va a operar de un brazo roto. O sea, ¿cuál es el sentido? Él no tiene ni medio factor de riesgo. Y él es el que cae en esta categoría del 76% mal administrado de estos IBPs, ¿no? Y también incurren en gastos, dense en cuenta de eso. Ustedes estamos pensando solo en el paciente, pero todos esos son gastos inmensos para, no se diga solo el hospital, el Sistema Nacional de Salud. Entonces, ahí hay muchas cosas que tomar en cuenta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no tenemos, pasemos a este otro capítulo. Este es bien corto, como les digo. No creo que nos quedemos aquí las 2 horas. Eso es bueno para todos, creo. Y vamos a hablar solo de nutrición en cirugía. El artículo que ustedes tenían está súper bueno, ese sí lo recomiendo. El de los IBPs, más o menos, sí, pero ahí hubiera puesto un montón de otros más. Pero este sí estaba bueno. Entonces, hablando de nutrición, chicos, tradicionalmente el paciente que iba a operarse era un paciente que estaba en completo ayuno, era o el que iba a operarse o el que estaba ya operado. Sí, era un paciente que permanecía encamado un montón de días. Era un paciente que se encontraba sometido a un alto estrés quirúrgico. Con un estrés quirúrgico es un término un poco ambiguo, ¿no? Pero se refiere a toda esta atmósfera que existe alrededor de la cirugía, de que le estresaban, que le cortaban las uñas de ese rato. Bueno, que eso sí es importante, ¿no? Pero un montón de vulneraciones a su privacidad, toda esta serie de prácticas comprendían este estrés quirúrgico. Y normalmente eran pacientes que tenían exceso de líquidos y exceso de sal en su dieta. Exceso de líquidos se refiere a líquidos intravenosos. No sé, chicos, ustedes todavía no han rotado en los hospitales permanentemente, ya mismo lo van a hacer. Dense cuenta cuando ustedes hagan el pase de visita y sobre todo en cirugía y trauma, todas las quirúrgicas, ¿no?
ellos toman mucho en cuenta, también medicina interna, bueno, en general todos, tienen muy en cuenta este balance hídrico que se llama, que es un control en cuanto a la ingesta y la excreta de líquidos. Esto se hace sumando todos los medios por los cuales el paciente recibe líquidos, ya sea por comida, por vía intravenosa, y todos los egresos de líquido que puede tener nuestro paciente, ya sea en forma de orina, de heces, las pérdidas insensibles, si tuvieron sangrado, todas esas pérdidas, ¿ya? Entonces se suma esto, se resta los egresos y se obtiene el balance hídrico. Normalmente, dependiendo de la cirugía, dependiendo del contexto del paciente, se tiene que tener un balance entre 1000 y 2000 ml, ¿ya? Pero vamos a ver que hay algunas prácticas, algunos incluso pueden tener restricción de líquidos, tener cero o tener números negativos, dependiendo del paciente, como les digo, esto es muy relativo. Pero algunos pacientes que deberían tener valores de cero, por ejemplo, entre 0 y 1000, van a ver que llegan teniendo 6000, 7000. O sea, son personas o más bien profesionales que no se tomaron mucho la molestia de ponerse a analizar cuánto le están pasando. Son los típicos que le dicen, póngale 75 por kilogramo y pásele, o sea, pásele un bolito, los que lo administran igualmente por lo que les digo, porque así ha sido siempre, porque eso no les hace daño, ¿sí? Todo puede potencialmente hacer daño. Entonces, ustedes están en la tarea de hacerlo de manera razonada, ¿ya? Siempre todo lo que hagan de manera razonada, con evidencia, con un fundamento. Bueno, entonces, estas prácticas tradicionales, ¿qué condicionaban, chicos? Condicionaban un catabolismo proteico, o sea, ustedes recuerdan que en metabolismo tenemos un anabolismo, que es la creación, ¿no es cierto? Y un catabolismo, que es la destrucción. En este caso, destrucción proteica. Existían también pérdidas considerables de nitrógeno y en general condicionaban un estado de inflamación en nuestros pacientes. Actualmente, ¿qué es lo que se intenta? Primero, se intenta un retorno prematuro a la dieta. Esto va a ser igual muy importante en los pacientes del servicio de cirugía general, porque son quienes operan en su mayoría todos estos temas relacionados al sistema gastrointestinal, intestinos, una apendicitis, una anastomosis intestinal. Todas las operaciones del intestino van a ser críticas del tema de retornar a la dieta. Entonces, obvio, no le vamos a decir, retorne a la dieta ahorita al paciente que le tuvimos que reconectar el intestino después de que tuvo una colostomía de 6 meses. O sea, no, tiene que ser todo pensando. Pero, en definitiva, de manera general, se va a intentar que haya un retorno rápido a la dieta. Aquí ya no se va a esperar que el paciente esté encamado un montón de tiempo porque así no se lesiona, porque así se disminuye el riesgo de caídas. No, de hecho se va a procurar que el paciente tenga movilidad lo más pronto posible. Con todas estas medidas que les decía del estrés quirúrgico, ahora se intenta reducir este estrés, ¿no es cierto? Involucrarle al paciente en la toma de decisiones, explicarle qué vamos a hacer, involucrar a los familiares, pedirle su opinión. Todo esto condiciona una reducción de este estrés quirúrgico que les comentaba. Y también, pues ahora se procura, como debería ser lógico, tener un balance entre líquidos y la sal, también el sodio, que sea adecuado, que ni llenarlo, encharcarlo a nuestro paciente, ni deshidratarlo, ¿no? Sino adecuado. ¿Qué condicionan ahora estas prácticas? Y de hecho, una reducción de las complicaciones quirúrgicas, o sea, algo tan que puede parecer tan efímero como el tema de la dieta, como reducir el estrés, sí provoca una reducción de las complicaciones en la cirugía y también una alta temprana. Entonces, son cosas a tomar en cuenta, chicos. Les voy a explicar algo sobre los llamados síndromes de composición corporal. Sarcopenia es un término que ustedes debieron escuchar o tenerlo relacionado a los adultos mayores, y de hecho es así. Es la pérdida de masa muscular y concomitantemente de la fuerza del músculo esquelético como resultado normal del envejecimiento. Nuestros adultos mayores pueden padecer sarcopenia, que es más o menos como decir algo así como la desnutrición, pero no es una desnutrición proteico-calórica porque pueden estar comiendo perfecto, pero se empieza a destruir el músculo, ¿no? sé, por eso es que ustedes han visto ya las personas de edad muy avanzada tienen los músculos normalmente muy atróficos, ¿sí? Por este proceso natural de sarcopenia.
Mioesteatosis, en cambio, la define como la infiltración de músculo esquelético por grasa, ¿sí? Se infiltra grasa entre las fibras musculares en compartimentos intermusculares e intramusculares, ¿ya? Otro término que ustedes van a encontrar en este acápite de nutrición en cirugía es la caquexia, que es la pérdida de masa muscular esquelética, con o sin pérdida de grasa, que no puede revertirse por completo con el apoyo nutricional convencional y conduce a un deterioro funcional progresivo. Esto, chicos, sí tiene algo que ver con la sarcopenia, pero esto no depende del envejecimiento. Por ejemplo, podemos tener un paciente de 30 años con abuso de sustancias, que se encuentra desnutrido, que era una persona en situación de calle, que llega por una infección complicada adquirida en la comunidad y resulta que estaba en estado de caquexia. ¿Sí? No era viejo, era joven, pero su situación, su entorno le llevó a tener esta pérdida de masa muscular progresiva, ¿no es cierto? Y que no se va a aliviar con darle un apoyo normal, no va a mejorar porque le dé un plato de comida, y va a tener que hacer un seguimiento bastante complejo, ¿no? Interdisciplinario probablemente, y esta persona ya tiene un deterioro funcional. Y de hecho existe ya una definición para ver pacientes con caquexia, que es la pérdida de peso superior al 2% en personas que muestran una depresión marcada, un índice de masa corporal menor de 20 kilogramos por metro cuadrado, o en adultos mayores que tengan sarcopenia. ¿Sí? Entonces, ese paciente que redujo su peso más del 2% y tenía un índice de masa de menos de 20, es una persona con caquexia, ¿ya? O si es que era viejito y tiene igual esta pérdida del 2%. Este cuadro me pareció bien interesante, chicos. Este habla de la prevalencia sí, la mortalidad por cualquier causa hospitalaria en pacientes que hayan reducido la ingesta de alimentos. Entonces, vamos a ver, estos que están en verde acá arriba son los pacientes que han comido su dieta normal y nos sirven de control, sí, son nuestros controles. Aquí tenemos pacientes preoperatorios, postoperatorios y pacientes no quirúrgicos, ¿sí? Ahora, miren, este primer color gris es los pacientes que han reducido un 50% su dieta. Y son los que estamos aquí. Ellos tendrán más o menos, aquí le estamos hablando al ojo porque no estamos viendo los gráficos, algo más de 2 veces mayor riesgo de morir, ¿no es cierto?, en el hospital, reduciendo un 50% en el paciente preoperatorio. Pero bueno, aquí vemos que en realidad el intervalo inferior llega al 1, por lo que diríamos que no es estadísticamente significativo, ¿no? En el paciente postoperatorio esto cambia. Ya el intervalo es estadísticamente significativo y más o menos puede estar llegando a un 3, ¿no? Este paciente postoperatorio que reduce su dieta en un 50% tiene hasta 3 veces mayor riesgo de morir. Miren esos datos sumamente importantes. Y en el no quirúrgico, pues está ahí, ¿no es cierto? Entre más o menos 2 veces más riesgo de morir. Paciente hospitalizado, pero no quirúrgico. Ahora miren si cambiamos a aquellos que reduzcan la dieta a solo un 25%, se han bajado el 75% de su dieta. En el preoperatorio, el paciente prequirúrgico, perdón, el paciente prequirúrgico puede aumentar el riesgo de morir hasta 4 veces. En el paciente postquirúrgico, hasta 5 veces. Y en el paciente que está hospitalizado pero no está operado, hasta 6 veces. Reducir la dieta solo hasta un 25%. Miren este otro de aquí. Se refiere al paciente que no come nada, absolutamente nada, a pesar que le hayan permitido comer. O sea, es la persona que ya podría comer, pero no come. Miren el riesgo de ellos. En el prequirúrgico sube hasta más de 5 veces el riesgo, pero miren en el postquirúrgico. Sube hasta 10 o más veces el riesgo. O sea, eso es lo importante de lo que les decía, de retornar a la dieta. Eso puede ser los pacientes que por mal manejo del dolor o malas indicaciones no les damos de comer. Miren cómo se aumenta el riesgo de mortalidad hasta 10 veces. Y esto pues va igual con el paciente que estaba hospitalizado y no come nada, ¿no? Ahora miren, esto cambia mucho con el paciente que no come nada, pero obvio, no está permitido que coma. Estos son el paciente que tiene alguna cirugía del intestino. Sí, entonces él no podía comer, obviamente. No puede estar en reposo intestinal. Pero bueno, igualmente por no comer puede subir su riesgo casi hasta 2 veces, en el postquirúrgico un poco más de 4 veces, y en el que no ha sido operado, pues algo más de 4 veces el riesgo de morir.
¿Qué es lo importante de esta gráfica tan bonita que han hecho los autores? Lo importante de regresar a la dieta, ¿no? Obviamente, cuando las indicaciones lo permitan, hasta 10 veces mayor riesgo podemos dar al paciente que nos olvidamos de ponerle la dieta, ¿sí? A eso es a lo que voy, chicos. Tenemos que también darle la importancia que se merece este punto de la terapéutica. ¿Alguna pregunta de este cuadro? A mí me pareció sorprendente, pero sí me demoré un rato en entenderle. ¿Tenemos preguntas? Doc, yo tengo una pregunta. O sea, la conclusión a la que se genera es de que preferible darle a los pacientes una dieta pronta, por así decirlo, que vuelva a su tránsito intestinal para que tenga una mejor recuperación. Exactamente, exactamente. Esa es la moraleja objetivo que tenía con este slide, ¿sí? Como les digo, siempre y cuando tenga indicación, deberá regresar a la dieta este paciente. Miren, si no le regresamos, sube 10 veces. Si le regresamos solo un poco, la típica dieta blanda o solo líquidos claros, serán los pacientes que igual tienen mayor riesgo de morir. Sí, entonces, si tiene indicaciones, si no hay ningún problema con ese intestino, tolera la vía oral, no está vomitando como el exorcista, está bien. Pues démosle la dieta, regresemos a la dieta, sí, a la dieta normal, no a la de reducir del 25%, no a la reducir del 50%, a su dieta normal. Sí, porque miren el riesgo de nuestros controles con los pacientes que comían todo. El riesgo es nulo, el riesgo es de 1, ¿sí? Obviamente ajustando a factores solo dependientes de la dieta, no estamos hablando de otra cosa, o pacientes que tengan comorbilidades o yo qué sé, solo ajustado a la dieta. Es importante que regresen a comer pronto. ¿Ya? Esto fue hecho pues a 30 días la mortalidad hospitalaria. Bien, chicos, otra de las cosas que me parecen sumamente importantes que ustedes se lleven sobre este capítulo de nutrición en el paciente quirúrgico es quienes están en un alto riesgo nutricional. ¿Sí? Son aquellas personas que tienen una pérdida de peso superior a 10 a 15% en los 6 meses anteriores. Perder 10% o 15% del peso es súper difícil. Serán pacientes será que están en abandono, adultos mayores. Si son personas saludables normales que pueden llevarse un pan a la boca, serán pacientes con síndrome paraneoplásico, alguien que tenga algún cáncer, alguien que esté con una infección de HIV no tratada. O sea, es difícil. Pero en aquellos que hayan perdido este porcentaje de peso, son riesgo nutricional severo. Obviamente un índice de masa corporal inferior a 18,5. Estamos hablando de personas súper flaquitas que su cuerpo mismo no está en condiciones de poder soportar casi ni su vida normal, no se diga de una enfermedad o un proceso quirúrgico. Ustedes recuerden, chicos, que mucho de nuestro sistema inmunológico depende de esto, ¿no? De nuestra microbiota intestinal, de nuestro estado nutricional. Es crítico para nuestro sistema inmunológico. Entonces, estas personas con un índice tan bajito, pues tienen ya mucho mayor riesgo. Una concentración sérica preoperatoria de albúmina menor a 30 gramos por litro en aquellos pacientes que no tengan disfunción hepática o renal también es un riesgo nutricional. Obviamente son personas que no están comiendo nada. Entonces, por eso tendrán su hipoproteinemia, ¿no es cierto? Una albúmina baja, no son personas que tienen insuficiencia hepática, su hígado funciona, simplemente no tienen los sustratos, no tienen en este caso los aminoácidos para poder fabricar proteínas, ¿no es cierto? Y esta, chicos, es una escala, no importa, solo les puse el nombre, se le abrevia como SGA, una SGA de grado C, que es un análisis global de su persona con alto riesgo. No quiero indagar más en eso. Entonces, nosotros tenemos que más o menos acordarnos de estos de acá, de las personas que hayan tenido una gran pérdida de peso en los últimos 6 meses, aquellos que ya entren con un índice de masa corporal muy bajito, y aquellos que tengan hipoproteinemia, en ausencia de insuficiencia hepática. ¿Sí? Aquí viene lo importante, ustedes ya mismo van a ser médicos, ya mismo van a poder prescribir qué hacer con ellos. Primero, deberemos hacer una evaluación nutricional mediante un recordatorio dietético. Eso es lo que les digo. O sea, esto sería parte del equipo de nutrición, ¿no es cierto? Todo esto es multidisciplinar. Estamos nosotros en constante
o trabajo colaborativo con nutrición. Esto lo harán ellos, es ver qué comen unas 24 horas, pautarles alimentación probablemente en 5 fracciones, contando las calorías, contando la ingesta de proteínas, carbohidratos. Esto muy probablemente no lo hagamos nosotros, pero sí lo deberán hacer el servicio de nutrición. También deberíamos estimar la adiposidad subcutánea y visceral y la masa muscular esquelética. Esto hay diversos mecanismos por los cuales podemos nosotros medir la masa muscular, la masa magra y también la grasa corporal. Hay unos tan simples y fácilmente accesibles como estos, no sé si ustedes han visto las balanzas de bioimpedancia, ¿sí? Son unas balanzas en las cuales con tus pies te ponen unos electrodos y otros en la mano. Y con eso pueden, pues emiten unas cargas eléctricas muy bajitas y ven o miden cómo fluyó esa carga eléctrica en función de nuestros tejidos. Si va por grasa podrán cuantificarlo de una manera y si va por músculo lo cuantifican de otra manera. Y bueno, en definitiva te arroja eso, ¿no? Te arroja el porcentaje de grasa corporal total, cuál grasa era visceral, cuál grasa era subcutánea, tu porcentaje de músculo. O sea, es un análisis bien interesante. Y eso no son muy caras esas balanzas, creo que valen $40, no sé. Pero es un análisis que debemos hacer. Y existen también otras estimaciones muchísimo más complejas. De hecho, chicos, nuestra universidad está abriendo, probablemente sea para el siguiente semestre, tal vez ustedes no lo lleguen a ver, un departamento exclusivo de análisis de composición corporal y han adquirido, bueno, se ganó la universidad mediante un estudio, eh, un, un dispositivo médico inmenso, ¿no? No sé si decirlo dispositivo porque es una máquina inmensa en la cual ingresa pues una persona y con el flujo de aire te mide, pero es el gold standard ahora en realidad, es lo más avanzado en tecnología para medir la composición corporal y te arroja si eres tu masa magra, les digo, tu músculo, tu grasa visceral, la grasa subcutánea, pero un análisis ya muy avanzado. Y ese gold standard mundial ya lo tenemos nosotros en la facultad. Probablemente empiece a funcionar desde el siguiente semestre. Bueno, no sé, no recuerdo el nombre, pero es con flujos de aire y el aparato se llama BOD-POD, ya los tenemos nosotros en la facu. Bueno, debemos cuantificar esta grasa, ¿no es cierto? La subcutánea visceral y la masa muscular en este paciente que estaba con muchísimo riesgo. Medir la circunferencia del brazo y el grosor del pliegue cutáneo. Esto también se hace con algunos aparatitos, ¿no es cierto?, que nos permiten pinzar el pliegue cutáneo, medir con una cinta métrica la circunferencia del brazo. Eso también en otras escalas nos permite ver si tienen desnutrición o cosas así. La fuerza de la prensión, de la prensa manual, como una prueba de función muscular o de la fuerza. Ustedes no sé si recuerden, pero bueno, en traumato, en medicina interna puede ser, ¿no es cierto?, la escala de Daniels. Esa escala para ver la fuerza, si es que el paciente puede levantar sus extremidades, si puede levantarlas a voluntad, si tiene problemas al aplicar fuerza, si tiene problemas sin aplicar fuerza o si tiene problemas de ya no puede vencer a la gravedad, podremos medir nosotros la fuerza de nuestro paciente o pidiéndole que nos cierre la mano, ¿no? Como dice aquí la prensa manual. Y el índice de Bartel o una prueba de marcha de 6 minutos para ver cómo funciona en general su cuerpo. Recuerdan que les dije que la caquexia derivaba ya en una incapacidad o una alteración en la función normal de esa persona. Entonces, esa persona ya no puede caminar, no es alguien que pueda incorporarse normalmente, no es alguien que pueda ir a trabajar, no es alguien que pueda hacer su vida cotidiana. Entonces, mediante este test, nosotros podremos ver cómo va pues, su función corporal general. Otro de los puntos muy interesantes que se menciona es lo que les decía, el acondicionamiento preoperatorio, pero no lo que le decía antes a su compañera sobre los fármacos, sino un acondicionamiento dietético, o sea, prepararle a ese paciente para que pueda entrar a la cirugía y soportarla y salir y recuperarse de una mejor manera. Entonces, se habla que puede ser también una preparación física con ejercicio, pero sobre todo con dieta y descanso. La dieta que se prefiere es normocalórica, con un aporte proteico de al menos 1.2 gramos por kilogramo. La intervención incluirá asesoramiento dietético, que, insisto, no lo haremos nosotros, esto es algo multidisciplinario.
dietas fortificadas, también suplementos nutricionales orales. Esto sí tenemos en los hospitales y esto sí pueden prescribirlo ustedes, ¿sí? Personas que vemos que tienen estos factores de riesgo. Obvio, podemos nosotros prescribir estos suplementos nutricionales, los contamos con ellos en el hospital, son parte de nuestro cuadro nacional de medicamentos, ¿ya? Entonces será una indicación de buena práctica hacerlo, chicos, y esto sí van a hacerlo ustedes. De hecho, se ha visto que en muchos pacientes estos suplementos nutricionales, de hecho, disminuyen las complicaciones quirúrgicas o la mortalidad incluso. Pero en estos pacientes que les comento que tienen alto riesgo, ¿cuáles eran? Índice de masa muy bajito, pérdida del 10 al 15% del peso corporal, ¿no es cierto? ¿Y cuál otra era? Y tener una hipoproteinemia, ¿no es cierto? Entonces, en ellos, unos suplementos nutricionales orales antes de la cirugía, pues será una muy buena práctica. Apoyo parenteral cuando sea necesario, y en eso no vamos a entrar. Y eso era lo que yo, antes de empezar a analizar esta clase, decía, o sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros de aprender nutricionalmente qué tiene la alimentación parenteral? Y en realidad, a menos que ustedes se vayan a, ya en su especialidad, pues tendrá mucha importancia, pero en este momento no. Nosotros no tenemos que ver que cuántos gramos de proteína le incluyo, que cuánta glucosa, porque eso, las preparaciones de estas parenterales, la hacen en realidad los químicos farmacéuticos junto al departamento de nutrición en los hospitales. Entonces, probablemente eso sea ya algo muy, muy de especialidad. Solo les menciono, ¿sí? Que cuando sea indicado, pues tendremos que apoyarnos de soluciones parenterales. Y finalmente, este artículo a nosotros nos deja dos cuadritos resumiendo a manera de algoritmo sobre qué tenemos que hacer nuestro paciente prequirúrgico, durante la cirugía y en el postquirúrgico. Entonces, en el prequirúrgico, asegurarnos una adecuada hidratación, evitar ayunos excesivos, permitir la ingesta de fluidos hasta 2 horas antes de la cirugía. Obviamente no vamos a alocarnos, sabemos que existe en anestesia, chicos, el riesgo de aspiración, ¿no es cierto?, de neumonitis química por aspiración, que no queremos provocarle eso a nuestro paciente. Y reponer las pérdidas de líquido, sobre todo en aquellos que tienen estas fístulas enterocutáneas. Se refiere, chicos, a la colostomía, a la urostomía, todos estos, urostomía no, colostomía, iliostomía, ¿sí? Aquellas fístulas enterocutáneas que puedan estar perdiendo líquido, deberemos reponerlo. En el intraoperatorio deberemos mantener el balance de líquidos, evitar llenar a nuestro paciente de líquidos, lo que les decía, no debemos encharcarlo. Usar fluidos balanceados. En Estados Unidos hablarán de la solución Hartmann. Nosotros sabemos que la vieja confiable lactato de Ringer estaría perfecto, ¿sí? Monitorear la administración de fluidos, eso era algo obvio, y realizar una transfusión de sangre indicado cuando sea necesario, si es que existe una pérdida grande de sangre. En el postquirúrgico, alentar la ingesta oral temprana. ¿Recuerdas? Richard me parece que me preguntó eso. Empezar rápido la vía oral, detener los intravenosos cuando ya el paciente esté comiendo. Tener como objetivo mantener un balance hídrico de 0, ¿sí? Solo les decía, esto depende mucho del paciente, pero en realidad deberíamos mantenerlo un balance de 0, o sea, lo que mismo que ingiere, lo mismo que elimina, ¿ya? Y si la ingesta oral es inadecuada, suplementar con fluidos intravenosos, y si necesitamos por cualquier momento, por cualquier circunstancia, no podemos iniciar la vía oral, considerar la parenteral, ¿sí? Finalmente, chicos, igual, otras indicaciones que tenemos, ¿qué pasa? Otras indicaciones en el paciente prequirúrgico, en el quirúrgico y en el postquirúrgico, consejería de educación. Esto es todo lo que les digo, que probablemente no lo hagan ustedes, sino los servicios de nutrición, hacerles entender los principios del ayuno, de la nutrición temprana, por qué vamos a hacerles comer rápido. Evitar el ayuno, lo que ya habíamos hablado, reducir, aquí bueno, tenemos también empezar a comer con carbohidratos, reducción del estrés, lo que les decía, mantener normotermia, utilizar anestésicos de corta duración, bueno, una serie de recomendaciones, ¿no es cierto? Minimizar
los abordajes que tengamos en nuestro paciente, eso sería muy importante. Estratificar el riesgo de nuestro paciente, iniciar nutrición temprana, remover los tubos nasogástricos, remover las vías y los drenes, movilización temprana y bueno, este ERAS es, chicos, una escala, ¿no? Así que se refiere a cumplir con los criterios de esta escala, ¿no? Que es la Enhanced Recovery After Surgery Pathways. ¿Ya? Entonces, eso básicamente, chicos, ¿cuál es lo importante o cuál es la indicación que quiero que se lleven de aquí? Que la dieta, aunque parece algo muy pequeño, también tiene un valor muy importante. Reconocer a aquellas personas que tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones por su estado nutricional, que al menos tenemos 3 síndromes, ¿no es cierto?, que nos pueden provocar alguna alteración dependiendo de la composición corporal de nuestro paciente. Decíamos la caquexia, la sarcopenia y la mioesteatosis, y que más o menos cuáles son las indicaciones generales. Si se puede, movilización temprana, alimentación por vía oral temprana, reducir los niveles de estrés de nuestro paciente, reducir los abordajes, o sea, incorporarlo rápidamente, mantener un balance hídrico de 0, eso les dije, me parece que aquí estaba, ¿no es cierto?, mantener un balance hídrico de 0 en la medida de lo posible. Y en aquellos que no se puede hacer esto, pues iremos recién en ellos en nutrición parenteral, vías intravenosas y todo lo demás. Eso es todo, chicos. Quería saber si tiene alguien alguna pregunta. Voy a dejar de compartir en este momento. Y así, ¿qué les parece cómo hice la selección de medicamentos sin una guía? Viendo un chorro de metaanálisis. Eso es lo que hacen las guías, ¿no? En definitiva. Cuando alguna vez no tengan, tendrán que hacer una búsqueda así como la que yo hice. Preguntas, chicos. ¿Qué preguntas tienen sobre los temas que vimos hoy? Doc, y en el caso de un paciente con enfermedad celíaca, ¿habría una recomendación específica? Claro, claro, no, mira, en esto Michael, todo tiene que ver mucho con el paciente. Recuerda que en este momento hacemos la selección razonada de medicamentos y después haremos la terapéutica razonada ya en función a un paciente. El paciente celíaco obviamente va a tener imposibilidad de alimentarse con todos aquellos derivados del gluten, ¿no es cierto? Entonces nuestra dieta deberá simplemente ajustarse a las imposibilidades de nuestro paciente. Él podrá hacerlo lo mismo, simplemente que dieta que no tenga gluten. Entonces, nuestra selección de medicamentos sigue siendo la misma. ¿Cuáles son nuestras indicaciones? Que coma rápido, que sea vía oral rápido, que pueda moverse pronto, reducirle el estrés, quitarle las vías, que pueda él valerse por sí mismo, ¿no es cierto? Solamente que no le daremos nada con gluten, ¿no? Sería ilógico, coma rápido y le doy un pan y le hago pedazos al señor, ¿no? Entonces, esta selección de medicamentos después ya va guiada por nuestro paciente ya en la terapéutica razonada, que no hice porque no saqué casos para esta presentación. Buena pregunta, pero. Gracias, Doc. Ya, Michael, otra pregunta, chicos. Chicas. ¿Qué les pareció cómo les presenté los metaanálisis? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se lee un metaanálisis? ¿O sí los reconocen súper bien? Si nadie me dice nada, yo entiendo que todos saben leer súper bien el No metaanálisis. mucho, Doc. O sea, nos enseñaron en metodología de la investigación, pero como usted nos enseñó, un poco más fácil, pero creo que todavía hay un poquito de dudas de cómo leer. Claro, sí me imagino. Lo que pasa es que muchas veces nos enseñan a cómo hacer, pero lo más importante es saber cómo leer, porque hacer lo van a desarrollar solamente quienes se dediquen a eso, ¿no? Pero en fin, todos deberían saber leer. Entonces, algunas cositas súper básicas. Déjame ponerte otra vez ya. Solo porque no quiero que se queden con esas dudas, porque después cuando les pongan un metaanálisis no van a poder leer. Déjame ver, vamos a ir al que... ¿Qué pasó? Ya. Verás, pongamos este. Están viendo mi diapo, ¿verdad? No, Doc, se ve la pantalla negra. No, no puede ser. Ahora espérame. Ay, estoy aquí al fondo. Ya, verás. Aquí te voy a explicar algunas cositas de los metaanálisis.
Verán, chicos, lo primero que ustedes tienen que ver es qué diablos está comparando el metaanálisis. Sí, porque pueden ponerlo así, pero si no leyeron el título, están fritos. Entonces, lo primero, mira, aquí te va a decir que va a comparar inhibidores de bomba de protones versus placebo. Ya sabes que van a comparar, ¿sí? Placebo o no profilaxis en definitiva, no darle nada. Y ya sabes qué está comparando y después tienes que ver cuál es el outcome o el objetivo, qué es lo que quieren evaluar de esta comparación. En este caso, sangrado gastrointestinal alto, clínicamente importante. Después se vienen acá abajo. Aquí vemos que todo este cuadro de aquí que estoy señalando es para inhibidores de bomba de protones. Está aquí. ¿Ya? El de acá al lado es de placebo o no profilaxis. Entonces, el N es el número de pacientes en este ensayo clínico. Estos son los ensayos clínicos, chicos. Cada uno de estos es un ensayo clínico. Bueno, este de acá y este de acá. ¿Ya? Entonces, en este ensayo habían 72 personas en el grupo de IVPs y 75 en el grupo de placebo. ¿Ya? En ellos se vieron, aquí por ejemplo donde dice peso, no se refiere al peso de las personas, sino al peso que tiene este ensayo clínico, este de aquí de Kantorova 2004, en el total. Entonces el de Kantorova equivale al 16.57% de pacientes de todo el total. Y miren aquí tenemos el riesgo relativo. Esta es la unidad de magnitud. Y aquí te dice que tiene un riesgo de 1.4. No sé si ustedes se acuerdan, chicos, pero el riesgo relativo se lee de la siguiente manera. Me imagino que sí se acuerdan todos que el 1 es como que el eje, ¿no es cierto? El punto alrededor del cual vamos a ver si es más riesgo o menos riesgo. Entonces, el 1 es nada, ni sí ni no. Del 1 para la derecha, lo que tienen que leer es como mayor probabilidad de. No hablen de riesgo, no hablen de mortalidad, no hablen que el uno es factor protector y el otro es factor de riesgo, porque se van a confundir. Lo único que tienen que saber es que a la derecha del 1, o sea, mayor a 1, es mayor probabilidad de, y a la izquierda del 1 es menor probabilidad de. ¿Sí? Entonces, menor o mayor probabilidad de qué? De lo que está acá, de riesgo, de sangrado gastrointestinal alto, clínicamente importante. Entonces, todo lo que esté mayor a 1 será mayor riesgo de sangrado, y lo que esté menos de 1 será menor riesgo de sangrado. Mira aquí, el 1.4 está más arriba del 1. Esta persona que tiene 1.4 quiere decir que tiene un 4% mayor riesgo de sangrado. Sin embargo, nos vamos a ver el intervalo de confianza que está aquí entre corchetes. Y este intervalo atraviesa la unidad, ¿no es cierto? Va de 0.07 a 16. Aquí está el 0.07. Y acá está el 16. Entonces atraviesa la unidad. Al atravesar la unidad, esto ya no es estadísticamente significativo. Y eso es lo que ves tú aquí en este dibujito. Entonces, aquí está el ensayo de este Kantorova. Esta línea negra que ven aquí ustedes, chicos, esta línea es el intervalo de confianza. Aquí está el 0.07, que es el intervalo inferior, y aquí está el 16.34, que es el intervalo superior. El puntito que está aquí, que aquí le vemos más grande, este cuadrado no es sino la población que tuvo ese ensayo, el peso del ensayo. Entonces vemos que este cuadrado es más grande, porque equivale al casi el 50% del total. El cuadrado de aquí es chiquito, solo equivale al 16%. ¿Ya? Y esta línea que ven ustedes aquí, que rayé muy mal, es el intervalo de confianza, la unidad, lo que les digo que no puede atravesar. Si atraviesa la unidad, no es significativo. Y este intervalo le recontra atraviesa, entonces este resultado pudo haberse producido por el azar, ¿ya? No porque en verdad tenga efecto. Todo donde vean que atraviesa el intervalo no tiene efecto. Y el que ven en rombo es solo una medida de resumen. Entonces, al final el rombo lo que ven es el resumen de todos. Y si el rombo atraviesa esta línea recta, no hay significancia. Veamos uno que sí tenga. Miren el de acá. Este rombo no le atraviesa, a pesar que el ensayo primero sí, pero ya sumando todos, el total no atravesaba. Y aquí, lo último que falta, chicos, y ya para que se vayan a dormir todos. Tenemos que ya cuando vemos que está para un lado o para el otro y no atravesó el 1, tenemos que ver aquí a qué se refiere. Y aquí vemos, dice,
a favor de los PPI, a favor de los inhibidores de bomba de protones. Aquí dice a favor de los H2. Y entonces es muy fácil. Con esto podemos decir que, ¿cómo se leería esto? Que usando un inhibidor de bomba de protones, yo tengo un 2.9 veces, aquí el RR se puede leer 2.9 veces mayor que, ¿de qué era este? Mira, de sangrado digestivo alto. Dice, claro, pero mira, aquí estamos hablando a favor de, entonces será 2.9 veces más probabilidad de prevenir un sangrado digestivo alto con el uso de IVPs en comparación con los inhibidores H2. Y aquí el intervalo no atraviesa la unidad, entonces esos resultados son estadísticamente significativos y puedes utilizarlos ya como en tu práctica. ¿Te quedó claro cómo se leen un poco estos estudios? ¿Les quedó claro, chicos? Así tienen que leerlos. Primero el título, qué compara, cuál es el objetivo que busca. Después ven la medida de magnitud, el RR o el OR, que no cruce el intervalo de confianza y a la final ven si es que fue a favor del uno o del otro. Y ya, esto es todo. Preguntas, chicos. ¿Te quedó claro, Paula? Sí, Doc, muchas gracias. Sí, entonces ahí ya tienen que leer súper bien alguna vez que les vuelva a ver en la vida. Eso, chicos, nada más de mi parte. El día sábado tendremos una lección. No va a ser tan larga, probablemente sean unas 6 preguntas de los temas que hemos visto y después ya tendré que hacer el examen que aún no lo he hecho. Si es que voy a hacerlo yo, déjenme averiguar eso primero para tomarlos la otra semana porque ya tenemos que pasar notas con ustedes. Eso, chicos, si no hay más preguntas, pues que tengan una buena noche y un buen fin de semana. Gracias, Doc, hasta luego. Adiós, chicos. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc. Adiós, adiós, chicos. Hasta Adiós. luego, Doc. Buenas noches. Gracias, Doc. Hasta luego. Adiós, adiós.